Esta alarma ya la tenemos aquí. Parece que se ha convertido en una especie de juguete por parte de Pedro Sánchez. Yo vaya por delante que si el estado de alarma se hubiese adoptado como un mecanismo que es lo que tiene que ser, otra cosa es que Pedro Sánchez nunca o no lo ha entendido o no lo ha querido entender. Pero si se hubiese utilizado como lo que es un paraguas jurídico dentro del cual puedes graduar la efectividad, puedes graduar donde se implanta, la temporalidad con la cual se aplica, se pudiese haber utilizado precisamente para hacer cribados de test, hubiese sido una herramienta perfecta. ¿Cuál es el problema? Que esto nunca pasó por la cabeza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que quiso es un instrumento de poder absoluto para implantar una agenda política. De hecho, díganme, muchos de los que están escuchando en estos momentos o viéndonos, ¿cuántos test PCR les han realizado? Bueno, pues durante todo un estado de alarma este señor tendría que haber hecho eso y no lo hizo. Pero bueno, vamos en unos momentos con todo ello. Déjenme antes que les dé un consejo sobre Symbioline Megaflora. Bueno, saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbioline Megaflora en su tienda habitual. Si lo quieren comprar a distancia, les decimos también cómo lo pueden hacer. Lo pueden adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, vamos con esas declaraciones. Pedro Sánchez vuelve otra vez al estado de alarma. Atención. El Gobierno reunido en Consejo Extraordinario de Ministros acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Desde el punto de vista epidemiológico, los expertos dicen que las razones para su aprobación están plenamente justificadas. Con el cambio de estación, nuestro país, al igual que toda Europa y otras partes del mundo, está viendo agravada su situación, aumenta el número de contagios, aumenta también la presión hospitalaria. Este, en definitiva, es un escenario que ya fue anticipado por los expertos porque advirtieron que con la bajada de las temperaturas la segunda ola podría acelerarse. Bueno, la segunda ola, la primera ola, vaya por delante que este gobierno no aceptó hasta que la tuvimos encima, no, sino en plan tsunami la famosa segunda ola, porque ya no solamente es que negaran antes de marzo lo que estaba ocurriendo y lo que les veía alertando la Organización Mundial de la Salud y el ECDC por parte de la Unión Europea, sino que nos hemos pegado todo el verano con estos señores negando la llegada de la segunda ola. Pero habrá que rezar en esta ocasión para que la aplicación de este estado de alarma no sea similar a esta que estamos viendo. Hoy lo publicábamos en OK Diario. Atención a los datos que les vamos a mostrar. Este informe es del Ministerio de Sanidad. Afecta al sistema de seguimiento que se implantó por parte de la Secretaría de Estado de Sanidad con la implantación del estado de alarma, el que acaba de terminar este sábado pasado en 9 municipios de la Comunidad de Madrid. Se generó la polémica porque se aplicaba solo en Madrid, Navarra también estaba por encima de los 500, bueno, explicaciones políticas todas, científicas ni una. Esperemos que este nuevo estado de alarma sea algo menos prevaricador y sea algo más sensato, ¿vale? ¿Por qué lo decimos? Fíjense. Se establecían 3 criterios, ¿verdad? De los 3 criterios, el más conocido era, uno de ellos se tenían que cumplir los 3, recuerden este dato. El más conocido era el de la incidencia acumulada. Estos datos que ven, recopilados un 14 de octubre, pero que recopilaban los datos que el 10 de octubre ya se tenían encima de la mesa por parte del Ministerio de Sanidad, eran los datos de seguimiento para ver si se justificaba ese estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El día 10 era la primera jornada entera dentro de ese estado de alarma. Se decretó un 9 de octubre, viernes 9 de octubre a las 16:47, ¿vale? El día 10 de octubre era el primer día en el cual se tenía que hacer esa medición para ver si estaba justificado, ¿vale? Vayan tomando nota. ¿Cuál era el criterio? Más de 500 casos sobre 100.000 habitantes en incidencia acumulada en 14 días. Pues atención a la sorpresa. Repito que este informe es del propio Ministerio de Sanidad. Nosotros lo hemos investigado en OK Diario, sí, pero el informe es del Ministerio de Sanidad. Ergo Salvadorilla conocía estos datos desde el minuto 1, ¿vale? Pedro Sánchez los conocía desde el minuto 1. Iván Redondo me imagino que los conocería desde el minuto 0. Bueno, municipios, vayan repasando. Ahí están los 9 municipios sobre los cuales en la Comunidad de Madrid se aplicó el estado de alarma y se cerraron las ciudades. ¿Dónde está la cifra de 500 en el caso de Alcobendas? No existía. ¿Dónde está la cifra de 500 en el caso de Alcorcón? No existía. ¿Dónde está la cifra de 500 en el caso de Fuenlabrada? No existía. En Getafe sí. ¿Dónde está en el caso de Leganés? No existía. En el caso de Madrid sí. ¿Dónde está en el caso de Móstoles? No existía. Dices, ¿perdón? O sea, con estos datos
repito, recopilados por el Ministerio de Sanidad, se ha aplicado un estado de alarma que limita derechos fundamentales como es la movilidad de los ciudadanos. Esto lo ha aplicado Pedro Sánchez, es el último estado de alarma, ahora empieza el siguiente. Bueno, el intermedio, porque tuvimos el generalizado del 14 de marzo hasta el 20 de junio, tuvimos posteriormente el de Madrid y ahora vuelve a utilizarlo como si fuese un juguete jurídico para toda España. Pues en el intermedio, la violación legal, perdónenme que se lo diga así de claro, es flagrante y evidente en 5 de los 9 municipios cerrados. Y se quedaron tan anchos. Ni en este, ni en este, ni en este, ni en este, ni en este se cumplía. Les da lo mismo. Estos datos, repito, son del Ministerio de Sanidad. Hoy los hemos puesto en publicación, en OK Diario. Si quieren ponernos una querella, pues nada, aquí estamos esperándola. Lo correcto, o posiblemente lo conveniente, sería que quien se llevase una querella fuese otro. Mario, de verdad que el tipo de amaños, violaciones científicas, ocultaciones de datos, ocultaciones de muertos, comités científicos que no existen, comités en los que se anuncia que hay expertos y no hay nadie. Yo de verdad que no lo sé. Y todo esto, por cierto, bajo el paraguas de un estado de alarma que tiene que ser absolutamente subsidiario de cualquier otra medida. Es decir, no puede aplicarse porque viola derechos fundamentales a menos que sea lo último que se pueda hacer. Las peores horas, las horas más oscuras del primer estado de alarma, cuando subí a tribuna al Congreso de los Diputados, lo dije, vamos a pasar de un estado de alarma a una alarma de Estado. Y esto es el síntoma más significativo de lo que es una alarma de Estado. Cuando fallan los principios jurídicos, cuando falla la motivación, cuando ya no se puede objetivar ninguna resolución, cuando los órganos que tienen que tomar las decisiones determinantes son desconocidos, cambian, evidentemente hemos roto todas las costuras del Estado de Derecho y evidentemente tiene que tener consecuencias jurídicas. Esto no es mero un análisis, yo soy profesor de Derecho, esto no es un mero caso práctico de una facultad de Derecho, están en juego nuestras libertades individuales, están en juego nuestros derechos fundamentales, lo estamos denunciando recurrentemente, lo dijimos en la Unión Europea. Nos parece realmente aberrante. Insisto, aberrante no ya desde el plano de los hechos, aberrante desde el plano de lo que está ocurriendo. Y digo algo más, que España, como algún otro país de Occidente, esté abordando la peste como se abordaba la peste en el siglo XIV, no deja de ser una broma de muy mal gusto. En el siglo XIV a las personas las encerraban en sus casas, cerraban las murallas de las ciudades, no podía entrar nadie ni salir nadie y llevaban los mercados fuera de las murallas. ¿Para qué hemos evolucionado 6 siglos? Para que un filósofo que no tiene capacidad de gestión en el Ministerio de Sanidad haga lo que haga, pero digo más. Cualquier empresa que sufre una situación extraordinaria, que desde luego suplanta cualquier tipo de racionalidad y predictibilidad, ¿qué es lo que haría? Establecería diferentes escenarios, los objetivaría y diría que en función de esos escenarios se actuará de una manera u otra, porque entre otras cosas está en juego nuestra economía nacional. No lo hacen, actúan al día, y sobre todo con un propósito mendaz que le quede claro a todo el mundo, que es, además de esta trituradora de la razón jurídica, intentar pasar por encima de Madrid. Madrid es un fortín que yo creo que desde la guerra civil es una obsesión del Partido Socialista, ya que han exhumado, evidentemente, la guerra de los cementerios, tienen que acabar con Madrid. Esto es un ejemplo claro, Carlos, de lo que es una actuación absolutamente arbitraria y evidentemente tendrá que ser objeto de análisis judicial. Víctor, yo de verdad que hay cosas, o sea, te crees que realmente España es un Estado de Derecho, te crees que estamos protegidos por las leyes y cada 5 días o 6 días te vas encontrando situaciones como estas. Yo cojo tu introducción y la que ha hecho Mario y digo, por eso presentamos la moción de censura. Ahora voy, y ahora voy. Nos estamos profundamente preocupados y coincido plenamente con la exposición que ha hecho Mario, que por lo tanto no repito. Mira, el tuit más retuiteado durante la pandemia fue uno que publiqué yo el día 13 de marzo de todos los diputados del Congreso, que era coger lo que yo creí que era la mejor práctica que había en ese momento, el caso de Corea del Sur, y hice un hilo de, no sé si son de 18 tweets, que se retuiteó más de 40.000 veces, explicando el modelo de Corea del Sur. Segundo país que se contagia por el COVID, con una población muy similar a la española, en términos económicos también muy cercana a la española, y a no sé en cuántos muertos estarán ahora, a finales de septiembre 301. Dice, ¿qué estamos haciendo mal? La realidad es que, una vez más, Sánchez no ha hecho nada, pero además renuncia a hacer lo que ha dicho su portavoz, ministra de Hacienda, en una comisión que estábamos Mario y yo, donde dijo clarísimamente, Chiqui, en un estado de alarma, si hay un incendio, si hay un terremoto, un desastre natural, todo el mundo sabe, todos los manuales dicen que tiene que haber un mando único. En mi
derecho de réplica, le dije que compartíamos absolutamente esa visión. Sánchez ha cogido, el viernes soltó un speech de 20 y tantos minutos donde no dijo absolutamente nada, y ahora dice que cada comunidad autónoma básicamente se rija por los criterios que le den la gana. Eso por un lado. Y en concreto al caso de Madrid, ¿quién le paga a los negocios, a los comercios, a las familias que han dejado de ingresar el daño económico que han sufrido por una decisión tomada absolutamente arbitraria? Eso es una decisión política de ataque a un gobierno que no le gusta al gobierno comunista de España. Esto es terrible. Y ahora pretenden volver a hacer aquello que hicieron, que como ha dicho Mario, y vuelvo a repetir, se han equivocado, yo creo que también en otros países de Europa. Si tenemos países que han tenido, que están pegados a China, que han tenido el COVID y lo han resuelto de una manera ejemplar, tan difícil es copiar las buenas prácticas y discernir entre las naciones que lo han hecho bien y las naciones que lo han hecho mal, y por lo tanto, si nos hemos equivocado, asumirlo e intentar hacer lo que han hecho esas naciones que lo han hecho muy bien, en el caso concreto de Corea del Sur, que ha avanzado dentro de las naciones más ricas del mundo, según la OCDE, por el peso del PIB, 3 posiciones, porque lo ha hecho de manera magistral la gestión de esta crisis. No, a encerrar, a aislar, con un coste económico que nos va a llevar a una crisis social que yo no soy capaz de calificar a día de hoy. Dejadme que veamos cuáles son las medidas de este nuevo estado de alarma que decreta Pedro Sánchez, un estado de alarma bastante sui generis. Vamos a ver, vaya por delante. Bueno, tú eres economista, ¿verdad? Sí, vaya por delante. Bueno, tú, Mario, sí que eres abogado, ¿verdad? Yo soy licenciado en Derecho, sí. Vale, es decir, bueno, tenemos presencia más que suficiente con conocimientos jurídicos como para comentar qué tipo de utilización está haciendo Pedro Sánchez del estado de alarma. Lo digo porque el primer estado de alarma me sonó muchísimo más a un estado de excepción. Esto del confinamiento generalizado no existe dentro de la ley orgánica de estados de excepción. Vienen confinamientos parciales donde la norma tiene que ser la libertad de movimiento y la excepción tienen que ser esas limitaciones. Nos coló un estado de excepción como si fuese el estado de alarma y no lo utilizó para nada. Es decir, nos metió dentro de las casas como si fuese lo del sarampión, nos dejó dentro y no nos aplicó ni cribados de test ni nada que se le pareciera. Por no utilizó el tiempo en el cual estábamos encerrados ni para hacer el acopio necesario de mascarillas, guantes, gel, lo mínimo necesario. Por cierto, vaya por delante que seguimos en espera de la compra de la reserva estratégica en la cual ha envidado el señor Pedro Sánchez nada más y nada menos que 2.600 millones de euros y todavía no tenemos la reserva estratégica en España. Bueno, vaya por delante eso. Ahora vuelve a tirar del mismo utensilio, ¿vale? Un utensilio jurídico, un instrumento jurídico, el estado de alarma. Pero fíjense lo distinto que es ahora, como si se lavase las manos. Decía Víctor hace un momento, dándole todo el poder a las comunidades autónomas, con lo cual no llegas a saber qué tipo de estado de alarma es el que acaba de aplicar. Las medidas son las que les voy a enumerar y las que van a ver ahora en pantalla. Bueno, toque de queda. A partir de las 23, de las 11 de la noche, hasta las 6 horas. Se puede modular en 1 hora, es decir, lo implanta de 23 a 6 como para intentar afear el toque de queda que tenía preparada la Comunidad de Madrid, que era no de 11, sino de 12 a 6, pero lo cierto es que de tapadillo le confiere la posibilidad de quitar una de las horas, con lo cual en el fondo también se lo está permitiendo. Y dice, vaya toque de queda y vaya en posición más rara. Bueno, excepto, por supuesto, para cumplir obligaciones laborales, regreso al domicilio, cuidado de los mayores, atención hospitalaria, etcétera, etcétera. Se exceptúa Canarias por los datos que está teniendo. Punto número 2, movimientos entre regiones. Cuidado porque esto sí puede afectar clarísimamente, bueno, el otro también, al ocio nocturno, hostelería, turismo, etcétera. Esto ya directamente impacta a todos los sectores empresariales. Movimiento entre regiones, ¿vale? Pero lo regula de la siguiente manera. Posibilidad de que los ciudadanos de una provincia no puedan salir de esa zona. Posibilidad, es decir, tendrá que determinar de nuevo la comunidad autónoma. Toma ya que estado de alarma más curioso. De nuevo con todas las excepciones, salvo para ir a trabajar, cuestiones sanitarias, obligaciones legales o familiares. Cuidado con este punto, las familiares, a ver cómo se controla esta historia. Bueno, que sí que van a permitir el cambio de provincia, es decir, le va a meter una dosis de inseguridad jurídica brutal en la cual cada comunidad autónoma acabará haciendo un poco más la manga ancha, la manga estrecha, etcétera, etcétera. La siguiente, reuniones de 6 personas, máximo de 6 personas. Vuelve otra vez a meter exactamente la misma cuña. Cada gobierno regional podrá aprobarlo para sus comunidades. Y dice, pero entonces, ¿qué estado de alarma ha adoptado usted? ¿El estado de alarma de me lavo las manos cada 5 minutos? Bueno, y la última, limitaciones de horarios, y atención porque esto sí que es una bomba, esto sí que es un dardo directamente a los horarios comerciales, restaurantes y demás, restricción de los horarios de los locales comerciales. Yo, de verdad, os lo pregunto, pero la única conclusión que saco es que acaba de hacer otro nuevo anuncio internacional y nacional de restricción económica. Y a partir de ahí me lavo las manos y que cada comunidad corra con la crítica por la subida o bajada de los casos.
política de Sánchez es de tal nivel que yo creo que debería obligar a una reacción colectiva por parte de la sociedad por la mentira y por la incoherencia. Y vamos a hablar de eso. Hace una semana presentaron un plan presupuestario, lo enviaron a la Unión Europea. Evidentemente no estaba previsto esto. O sea, están ocultando las magnitudes macroeconómicas, las han evidentemente realizado sobre la base de unas proyecciones de realidad de la actividad económica que no tienen nada que ver con este tipo ahora mismo de medidas. Cuidado, nos han mentido a todos, pero es que han mentido a la Unión Europea. ¿Otra vez? Otra vez, esto ya es ¿Otra vez? es un clásico que no tiene consecuencias aparentemente, pero es que han mentido también a los empresarios. Si os dais cuenta, están ganando sistemáticamente cada semana. Esta es la crisis donde yo no sé si Iván Redondo, que yo creo que más que mito es un timo, realmente lo que hace es ganar semana a semana un poco más de gobierno de Sánchez. Cada vez que se gana un gobierno de Sánchez, son 100.000 empleos que se destruyen en este país. Y lo que tú decías, la teoría de la culpa y la responsabilidad política en este país, hay que hacerla otra vez, hay que inventarla, ¿eh? No hace falta desenterrar a Montesquieu, ni hace falta exhumar a Franco, ni hace falta exhumar a Indalecio Prieto. Esto es una cosa absolutamente de lógica política. Aquí lo que buscan es echar la culpa a otro. El término cogobernanza, que es un término muy progre, ya sabemos que ellos el nominalismo lo llevan muy bien y hacen un ejercicio conceptual siempre de creación de nuevos conceptos, la cogobernanza es la máxima expresión de la irresponsabilidad política. Allí donde antes yo iba a ser el mando único y esto iba a durar poco aparentemente, yo lo iba a gestionar. Ahora que esto va a durar mucho, lo que hago es dirimir, mejor dicho, diluir la responsabilidad en las comunidades autónomas. Eso sí, con un objetivo claro, que es la Comunidad de Madrid, que insisto, que en el imaginario socialista es el fortín que siempre tienen que tomar desde la Guerra Civil Española. Por lo tanto, irresponsabilidad política, una teoría de la culpa política que desde luego abomina a cualquier mente racional, y desde luego una ocultación permanente de datos que sería insignificante y sería irrisoria si al final estuviéramos solamente en una tertulia, o estuviéramos en un debate político, pero es que se lleva por delante todo el tejido económico de este país. Pedro Sánchez, según él, esto es lo más eficaz que puede hacer. El día que nos presente lo menos... Más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. La batalla, ya lo sabemos, va a ser dura, pero con disciplina social, con resistencia, con unidad y con moral de victoria, lo vamos a volver a lograr. Lo hicimos frente a la primera ola y lo vamos a lograr en esta segunda ola del COVID-19. Víctor, de verdad que hay que tener santas narices para decir que ha conseguido vencer al virus. Sí. Yo no he escuchado una cosa así en mi vida. Bueno, ¿no? ya lo había dicho, que estaba superado, que todo el mundo saliese a la calle, que volvieran los negocios, que se subiesen que se abrieran las puertas de los bares, etc., antes de irnos de vacaciones. Pero fíjate, por añadir, y no por no repetir, por añadir cosas nuevas, el mandar datos a Europa, que tú sabes, porque si no lo sabes con el periodo corto de tiempo que ha habido, por lo tanto estás improvisando día a día, lo cual es mucho peor, que son falsos, es terrible. Recordar que es la primera vez que la Unión Europea, que Eurostat, nos ha corregido unos datos que ha mandado el gobierno a la cuarta economía de la Unión Europea. Por lo tanto, la pérdida de confianza y de credibilidad que tiene este gobierno, que tiene el Estado español en Europa, es terrible, con un coste enorme, porque los fondos que nos tienen que llevar son fondos condicionados, condicionado que aún no conocemos, que tiene que ser aprobado por el resto de gobiernos de la Unión Europea, a los cuales dice, oiga, un señor que miente o que no sabe lo que ocurre en ese país, ¿cómo le vamos a dar fondos si esto va a ser tirarlo por el acantilado y no van a servir para nada? Pero es que además esos datos que mandaron, yo creo que el propio gobierno, bueno, estoy convencido después de esto, que sabía en términos de objetivos de déficit, en términos de deuda y sobre todo de ingresos, donde empiezan a meter unos ingresos en base a unos fondos que les va a dar Europa, que son finalistas y que por lo tanto ni prudencia ni unitario. O sea, es un verdadero disparate para preocuparse. Pero después, anunciar medidas como estas, con el impacto que tiene mañana mismo en las empresas, en los puestos de trabajo, sin anunciar medidas correctivas del daño que por tus santas narices y por una decisión que toma el gobierno delegada en comunidades autónomas, si quieres, va a tener sobre los negocios, es de una tremenda responsabilidad. Ya lo hicieron antes del verano con los estados de alarma. Si esto lo vas a hacer, en paralelo, yo te diría que incluso antes o justamente después tienes que decir qué vas a hacer con los ERTEs, cómo vas a ayudar a aquellas personas que vayan a tener que cerrar sus negocios, qué medidas vas a hacer para aquellos comerciantes que no puedan pagar las rentas de sus locales durante los meses que esto dure. Decir que la gente sepa, porque creas
primero un coste económico y luego un coste psicológico. ¿Cuántos españoles están esta noche pensando qué van a hacer en las próximas semanas, si tienen que cerrar, si no tienen que cerrar? Y no pasa nada, aquí a delegar. La verdad, esto me lo ponen en una película y yo me creo que es una comedia, porque cuesta creer tener tal tamaño de irresponsabilidad. Así que lanzar mi apoyo a los empresarios, a los comerciantes y a los autónomos que hoy están pensando qué hacen mañana con lo que este gobierno ha dicho y sin saber si el gobierno les va a ayudar, les va a apoyar, les va a dar deducciones, va a presentar moratorias. ¿Qué es lo que va a hacer? Que lo tendría que haber hecho inmediatamente. Por lo menos podría haber salido el viernes y haber dicho, oiga, si volvemos a declarar un estado de alarma, no se preocupen ustedes que aplicaremos moratorias en los impuestos, buscaremos deducciones fiscales, les pagaremos parte de las nóminas. Algo para que la gente tenga esperanza y aguante esta decisión, que yo creo que es una barbaridad, porque ahora hay que actuar de una manera quirúrgica. Ahora mismo lo que tiene que hacer el gobierno, y es lo que es con un bisturí, y cortar el cáncer donde se produzca, aislar el punto donde se produzca. Para eso hay que identificarlo, para eso hay que coger, una vez más, las mejores prácticas que se han dado en el mundo y no las peores. No, si ha sido la española, claro. Este gobierno bisturí tiene, el problema es que parece que lo dirige a nuestras venas y a nuestras muñecas. Dejadme que lea, Mario, la síntesis de indicadores económicos que cada mañana, cuando abre el Ministerio de Economía y enciende sus ordenadores, ve todo el mundo, desde Nadia Calviño hasta cualquier otra persona, ¿no? Yo voy a ir leyendo el panorama que nos ha dejado esta situación. Oye, datos ya cerrados, segundo trimestre, y cada uno que juzgue, a ver si hemos vencido al virus, a ver si hemos vencido algo, a ver si estamos saliendo, como dice Nadia Calviño, de la situación de deterioro económico, o estamos entrando en un pozo sin fondo donde no vemos la luz por ningún lado. Ventas de grandes empresas, ¿vale? Digo yo que será un indicador representativo. Caída en el segundo trimestre del menos 22,7%. Consumo de energía eléctrica. No quiero ni contarles cuando una empresa tiene que reducir la energía o en un hogar se reduce el consumo de energía, qué es lo que está pasando. Menos 13,1%. Producción industrial general, menos 24,2%. Producción de la industria de la construcción, menos 23,5%. Comercio al por menor, las ventas en cualquier comercio, en cualquier local comercial, menos 15,9%. Matriculación de automóviles, menos 67,7%. Matriculación de vehículos de carga, menos 56,3%. Exportaciones, menos 27,7%. Mario, yo de verdad no llego a saber muy bien a quién le habla esta gente. O sea, de verdad que no lo llego a saber. Cada vez que le he hecho preguntas a la vicepresidenta Calviño, se lo ha tomado como algo personal. Es que la soberbia no puede gobernar. Personal es, pero de toda la población española, de todas las personas. Vamos. Mire usted, por favor, mire, lo que hablábamos antes de la teoría de la culpa política y la responsabilidad política. Si España es el peor país de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, no se puede achacar ya de manera genérica al virus ni a la estructura económica de este país. Alguna responsabilidad tiene que tener este gobierno. Y lo decía Víctor, y ahí, luego Víctor y yo creo que lo hemos hablado más de una vez, tenemos un diagnóstico común y en eso podríamos ir siempre juntos, y eso lo sabe bien Vox. Vamos a ver, el gobierno español solo ha hecho dos cosas realmente, que lo tenga claro todo el mundo. Ha puesto dos mangueras a la economía española, que son los ERTEs y las líneas de crédito, pero no ha aplicado ningún programa de beneficios fiscales ni de ayudas directas. ¿Por qué? Porque no tenía margen fiscal. ¿Por qué no tenía margen fiscal? Porque habían triturado la economía española. Porque habíamos llegado ya con un desajuste presupuestario de 18.000 millones de euros antes de la crisis. Mientras otras economías como la alemana ya entraban con créditos participativos con el capital, incluso de sus campeones nacionales, nosotros no hacíamos nada. Los dejábamos debilitadas a nuestras empresas. Y lo peor de todo es que hasta una empresa, en el peor de los casos, en las peores de las circunstancias, le tienes que decir lo que va a ocurrir. Y es lo que os decía antes. Puede haber diferentes proyecciones. Es verdad que la pandemia evoluciona de manera variable, puede evolucionar de manera variable, si eso nadie lo niega. Pero que se le advierta al empresario, al autónomo o al trabajador qué es lo que va a ocurrir, que no me mientas, que no me lo ocultes. Para empezar, que se le escuche y se le atienda. Sí, que para empezar es que no hay ni comunicación. Pero ya que estamos casi en un modelo darwiniano de sálvese quien pueda, por lo menos que no me mientan, que no me lo oculten, díganme lo que va a ocurrir. Nos está escuchando Antonio Zapatero, viceconsejero de la Comunidad de Madrid, viceconsejero de Sanidad. Muy buenas noches, don Antonio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Don Antonio, ¿cómo está? Yo le quería preguntar por este nuevo estado de alarma y por cómo se configura. Deja mucho margen a las comunidades autónomas. Yo no sé si esto aporta, si no aporta las medidas que ya tenía lanzadas la Comunidad de Madrid, si esto puede servir, no va a servir, don Antonio. Bueno, nosotros ya en la orden que habíamos comunicado ya el viernes, ya nosotros nos habíamos adelantado en el sentido de que nos parecía que era importante, habida cuenta, y eso que Madrid está mejorando las últimas semanas,
disminuir la movilidad, sobre todo por la noche, ¿no? Porque éramos conscientes de que el principal problema que había en Madrid en las últimas semanas eran brotes en gente joven. Teníamos hasta 18 brotes en colegios mayores o residencias de estudiantes, y entonces nos parecía que teníamos que actuar sobre ese asunto. No lo sé. También es verdad que en el contexto de la lucha contra la pandemia, cuando a veces planteamos medidas sanitarias, luego tenemos que pasar el filtro a los jueces. Y eso es cierto que en algunos casos ha generado algún problema que otro, ¿no? Bien, no lo sé. Acaban de publicar el Real Decreto en el BOE, no os ha dado tiempo a verlo y estamos analizando con los servicios jurídicos realmente a ver si nos aporta qué tipo de ventaja nos puede aportar para gestionar la pandemia, que realmente es lo que nos preocupa o me preocupa a mí, ¿no?, como responsable del plan COVID en Madrid. Don Antonio, ¿cómo es la evolución de la enfermedad en Madrid? Yo creo que sí que hemos visto una caída clarísima. Yo le escuché a usted una entrevista en el radio hace, pues puede ser un mes y algo. Usted ya pronosticó, de hecho, y lo dijo, estamos entrando en una meseta y caída. Y efectivamente, se cumplió la meseta y se cumplió esa caída. ¿Estamos en una situación de mejora clara de la enfermedad? Sí, bueno, Madrid ha mejorado. Yo creo que Madrid fue en mitad de septiembre, estábamos con unas cifras de una incidencia acumulada de efectivamente de 80. Luego, si quiere, hablamos, porque a mí también se le da una importancia exagerada a este indicador de que todo el mundo habla, y también yo creo que es un indicador con matices. Pero bueno, partíamos en septiembre, probablemente yo creo que lo que ocurrió fue la vuelta de vacaciones y la apertura de colegios precipitó un incremento de casos. Y a partir de ahí, con la medida que tomó Madrid, que actuamos sobre 45 zonas básicas, recuerde usted que estaban por encima de una incidencia acumulada de 1.000. A fecha de hoy, todas esas 45 zonas están con incidencias por debajo de 500, incluso algunas por debajo de 300, y que lo que Madrid planteó entonces, actuar de una forma quirúrgica, limitaba las zonas de más incidencia, que suponían casi el 30% de la infección de Madrid. Pasaba las semanas como nos parecía que tenía que ser, porque eso no se produce en efecto inmediato, o sea, hay que dejar que pasen 3-4 semanas. A fecha de hoy, decir que la incidencia acumulada en el municipio de Madrid, en la capital, está en torno a 370, y en la Comunidad de Madrid está en torno a 405, 410. Es decir, que Madrid ha mejorado notablemente en estos 6 meses con esa forma de trabajar, con esa forma de gestionar la epidemia que nos parecía que podía ser efectiva, que era actuando en las zonas de más concentración de casos y limitando la movilidad únicamente en esas zonas, ¿no?, para que el resto de la comunidad pudiera hacer una vida dentro de lo más normal posible, ¿no?, en la circunstancia en la que estamos. Déjeme que le haga una última pregunta, porque esa evolución efectivamente parte de las medidas que ustedes estaban lanzando, es decir, se comenzó a controlar la curva de la evolución antes de que empezase el famoso rifirrafe, bueno, el famoso rifirrafe con mayúsculas, porque llevamos con rifirrafe entre la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid y el Gobierno central desde el inicio de los tiempos. Pero realmente el éxito de esas medidas fueron las suyas. Posteriormente vino la famosa reunión en Sol entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Yo, por la última conversación que he mantenido con la Comunidad de Madrid, de hecho, ni tan siquiera el incremento de presencia policial que se prometió por parte de agentes de la Policía Nacional, ni siquiera eso se habría cumplido, y sin embargo no hacen más que plantearles determinadas críticas. Lo que está consiguiendo doblegar esa curva y controlarla, ¿son las medidas que estaban implantadas desde un primer momento o ha tenido algo que ver esa supuesta colaboración, si es que se ha cumplido, por parte de Pedro Sánchez, don Antonio? Bueno, yo creo que las medidas que puso en Madrid desde mitad de septiembre estoy convencido que han sido efectivas. Y en relación con este periodo de alarma que terminó el sábado por la tarde, a nosotros nos ha preocupado, por ejemplo, en Madrid, que tenemos constatado que la movilidad dentro de la unidad territorial del municipio de Madrid había aumentado un 15%. Todos sabemos que la movilidad es malo para contener el virus y que la movilidad está más contenida cuando las medidas nuestras afectaban a las zonas de más incidencia, ¿no? En estas 2 semanas del periodo de alarma que impuso el Gobierno de la Nación, lo que tenemos información es que la movilidad ha aumentado un 15%. Yo no sé si eso ha contribuido a que el descenso que estábamos teniendo nosotros haya sido más lento con las medidas nuestras de septiembre, ¿no? No lo sé, pero es cierto que la movilidad ha aumentado porque esa unidad territorial no tiene sentido aplicar esa limitación de movilidad teniendo como referencia el municipio de Madrid, que son casi 4 millones de habitantes. Yo creo que eso ha contribuido probablemente negativamente en la línea de tenida Madrid descendente. Pero bueno, vamos a ver, nosotros nuestra idea es seguir trabajando y de hecho a partir de esta noche entiendo que siguen en vigor nuestras actuaciones sobre zonas básicas de salud y yo creo que si seguimos así y contamos con la colaboración de los ciudadanos de Madrid, que yo creo que a pesar de que se hemos vuelto locos con cambios y entre el Gobierno de la Nación y nuestras normas, si seguimos contando con la ayuda de la ciudadanía de Madrid, yo creo que la idea es ir bajando, ir controlando y sobre todo ir aliviando el sistema sanitario, que es la principal referencia de la pandemia y cómo se encuentra el sistema sanitario de Madrid. Esa es la idea que tenemos, ahí vamos a ir trabajando
y yo creo que de momento la respuesta de Madrid, haber bajado la incidencia casi a la mitad en un contexto en el que el resto de España ha ido subiendo de forma muy importante, creo que son resultados del trabajo que se planteó y yo creo que ese trabajo ha sido efectivo. Y de hecho nos hizo ilusión que la semana pasada el ministro de Sanidad francés comentó públicamente en una intervención que las medidas quirúrgicas que había aplicado en Madrid habían sido efectivas. Yo creo que eso se reconozca por parte de un gobierno como el francés es una buena cosa. Pero no solamente eso, también lo ha dicho el Colegio de Médicos de Madrid, también lo ha dicho el Colegio de Enfermería, incluso una sentencia que parece muy llamativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que la última vez que validó nuestra orden, justificó esa decisión de validación de la orden diciendo que estas medidas habían sido efectivas. También yo creo que tener en ese sentido la colaboración o el reconocimiento de la justicia de que lo de que Madrid había hecho era efectivo, yo creo que son cosas que demuestran que el trabajo de Madrid estaba bien planteado y que estaba bien hecho, estaba bien pensado. Pues don Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena porque efectivamente los datos les dan la razón y creo que todos coincidiremos en que les dan la razón pese a que no han contado con demasiada colaboración. Un abrazo muy fuerte, don Antonio. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Bueno, vamos a ir a publicidad, pero déjenme antes que les hable del Instituto CEI, porque en el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. CEI ofrece soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenle su caso. Su salud y su sonrisa son su compromiso y su mayor patrimonio. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo, presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. Vamos a publicidad y volvemos con el tema del asalto a la justicia. Atención. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues vamos con Calm Plus, aunque yo adelanto que yo, hablando del tema del asalto al Poder Judicial, la calma es de las pocas cosas que me pasan por la cabeza. Pero bueno, Calm Plus, venga. Hemos vivido unos días en los que hemos estado totalmente estresados, hemos estado recluidos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy les presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y a mejorar el estado de ánimo. Relájese y encuentre Calm Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Si lo quiere adquirir directamente en la web, les decimos también cómo, en la dirección Parafarmacia Mundo Natural, todo seguido, parafarmaciamundonatural.es, o llamando al teléfono 91 446 0000. Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, Pedro Sánchez y lo que él considera que es una justicia. Bueno, básicamente yo controlo, yo hago lo que quiero con los vocales del Poder Judicial y así voy ascendiendo a los jueces que quiero. Pedro Sánchez. Sentémonos y renovemos órganos constitucionales en beneficio de nuestra Constitución, en beneficio de nuestra democracia, en beneficio de la ciudadanía que está aquí representada. Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se sienten y después de 2 largos años se avengan a desbloquear la renovación del gobierno de los jueces. Es que es de un eufemístico él, a desbloquear la renovación, vamos, a que yo pueda decidir quién sube y quién baja. Respuesta de Cuca Gamarra por parte del Partido Popular. Pedro Sánchez lo que está es acorralado por la presión de Europa ante ese ataque al Estado de Derecho y a la división de poderes que quería llevar a cabo y que puede seguir queriendo llevar a cabo. A partir de ahí, las condiciones del Partido Popular nosotros somos serios y muy predecibles, siguen siendo exactamente las mismas. Ha dicho que para el reloj. Lo que tiene que hacer es renunciar y retirar esa reforma,
que es una cuestión también muy distinta. Y de Macarena Olona por parte de Vox. El asalto al Poder Judicial ya se ha consumado, que ya se ha producido el reparto de sillas políticas en el Consejo General del Poder Judicial, que estamos viviendo una escenificación y que falta el anuncio. Están vistiendo el santo, ya han llegado al acuerdo. ¿En qué situación estamos? Víctor, Mario, el que queráis. Vale, le voy a dejar a Vox que empiece hoy. Venga, No, Víctor. yo creo que Mario antes lo ha expuesto, ha dicho que lo que ellos buscan es volver al 78. Es decir, que la mayoría de los miembros del Poder Judicial se han nombrado por los jueces. Si eso es así, si realmente lo que ha dicho Mario es lo que está persiguiendo el Partido Popular, lo veremos. Nosotros tenemos la sospecha, por las cosas tal y como se desarrollaron en el debate, en la moción de censura, de que hay acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero con lo que tú me has dicho, pues yo cojo, lo meto en un cajón y veremos qué ocurre. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que ante el escenario que se abre de ese Partido Popular, hay que decir, antes del liderazgo de Pablo Casado, el caso Kirchner, que va a ser demoledor, por lo que nosotros estamos viendo, la comisión que va a haber en el Congreso de los Diputados, se haya intentado pactar una entente cordiale que beneficie a las dos formaciones políticas tradicionales del país. Pero eso lo iremos viendo con el devenir de los acontecimientos, ¿no? De momento, la realidad es que hay una serie de cosas, como estos 5 minutos extras que tuvo Pablo Casado de acuerdo al artículo 73.3 de la Constitución, que es lo que dijo literalmente la presidenta de las Cortes, que yo me quedé, y en su exposición yo vi que eso no era algo que hubiese ocurrido espontáneamente, porque nadie pidió desde la bancada del Partido Popular, que yo estaba mirando esos minutos, y a mí me pareció que eso fue un discurso que ya estaba preparado, que ya estaba argumentado y que se cerró con una serie de frases hechas que me dijeron, aquí ha habido algo. Y es más, yo le mandé en ese preciso instante y le dije, oye Santiago, estos habrán pactado algo con el tema judicial, no sé qué, y nada más subir, Sánchez le dijo, he parado el reloj, puede ser una coincidencia o puede no serla. Yo espero que esté equivocado y que realmente el Partido Popular haga lo que tú has dicho aquí y que no dé su brazo a torcer, no haya, vamos a decir, fontanería de otros tiempos. Antes de que contestes, Mario, déjame que revele cuál es la importancia de la tramitación europea, o mejor dicho, del enfrentamiento con Europa que se ha producido a raíz del intento de tramitación de este asalto al Poder Judicial por parte de Pedro Sánchez, por parte del Partido Socialista y de Pablo Iglesias de Podemos. Lo que están viendo es la carta remitida y firmada por el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco del Consejo de Europa. Bueno, el Greco del Consejo de Europa, que cuenta con todo el respaldo de la Unión Europea, enviaba esta carta firmada a puño y letra por parte de la máxima responsable al Gobierno de España. Y atención a las frases que deslizaba sobre esa reforma que pretende hacer el Partido Socialista y Podemos. Es una reforma, lo explicaba Víctor, por la cual en estos momentos la designación de los vocales que van a estar al frente del Poder Judicial se hace 10 en el Congreso, 10 en el Senado con mayoría de 3/5. ¿Qué es lo que busca Pedro Sánchez? Que simplemente con mayoría absoluta, es decir, el que mande, pueda designarlos. Con lo cual te cargas cualquier posible designación, cualquier posible elección por parte de los jueces y sobre todo pasan a ser, perdón por la expresión, títeres directos del gobierno que manda. Separación de poderes al cubo de la basura. Bueno, pues lo que le dice literalmente el Consejo es lo siguiente. Los consejos de la Judicatura en los Estados miembros donde existan están destinados a ser órganos, atención, independientes, que buscan salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales. Primera frase. Segunda frase. Las normas del Consejo de Europa establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo, en nuestro caso el Consejo General del Poder Judicial, deben ser jueces elegidos, atención, por sus pares, por los jueces, no por los políticos, de todos los niveles del Poder Judicial. Este punto, por cierto, ya lo estaríamos incumpliendo. Perdón por esta historia, pero este punto ya lo estaríamos incumpliendo. Ni les cuento con la reforma que profundiza en el manoseo de la justicia por parte de Sánchez e Iglesias. Y tercera frase, muy delicada. El organismo remarca que se ha subrayado reiteradamente que las autoridades políticas no deben participar en ninguna etapa en el proceso de selección del turno judicial.
3 bofetadas, como 3 palos en la cara de Pedro Sánchez. Y es justo después cuando dice el generoso Pedro Sánchez eso de me voy a venir a congelar el reloj de la tramitación. Señor mío, le acaban de meter desde Europa su reforma en el cubo de la basura. Usted no tiene otra posibilidad más que pararla. Mario. La verdad es que la maniobra de Sánchez subiendo a tribuna es de un regate corto, pero bueno, intentó buscar ventaja de una situación en la que realmente él había sido de alguna manera revocado en su integridad en lo que pensaba hacer, ¿no? Quiero recordar que en los días anteriores, y lo he dicho antes, Pablo Casado tuvo la iniciativa de acudir precisamente a Bruselas con el objetivo no de parar el reloj, sino de reventar el reloj, un reloj absolutamente dinamitador de la realidad política e institucional de España. Y sobre todo esto demuestra algo, antes hablabais de Montesquieu y de la división de poderes. Efectivamente en España, si hubo una persona que reventó la división de poderes fue un señor que el mismo año ocupó el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, se llamaba Baltasar Garzón, tuvo el récord histórico de en meses ocupar puesto. Por lo tanto, el Partido Socialista tiene una querencia tradicional a que realmente le da igual la distribución, siempre que se colonicen los poderes públicos. Y cuando habitualmente la vicepresidenta del gobierno, el vicepresidente dice que trabajemos aquí codo con codo, siempre me hace mucha gracia, ¿no? Porque el codo, o el hombro, mejor dicho, del Partido Socialista está ahora mismo en la rodilla de Podemos, y cuando tienes el hombro en la rodilla, lo que haces al final es postrarte ante las necesidades y pretensiones de un partido que lo único que busca es colonizar las instituciones. Evidentemente a Pablo Iglesias le da igual la división de poderes. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Bueno, no, le da igual de la medida que tenga el poder de dividir. Exacto. O sea, está entre la división de poderes y los Le poderes da de igual división. cómo volarlo. Exactamente, lo que quiere es reventarlo completamente. Y desde esa perspectiva se puede abordar una reforma, evidentemente, como la que estamos planteando ahora mismo, pero lo que no se puede hacer es consolidar un modelo de ruptura y colonización de las instituciones judiciales como la que proponía el Partido Socialista y Podemos. Pablo Iglesias, de hecho, tiene un grandísimo interés en esto, básicamente porque él puede acabar imputado por una denuncia falsa, es la petición que tiene el juez García Castellón ante el Tribunal Supremo, y su partido, en el juzgado 42 del señor Escalonilla, ya está imputado en estos momentos por Caja B. O sea que el interés que tiene Pablo Iglesias por coger a los jueces, convertirlos en marionetas y que le paren sus procesos es brutal. Se nos acaba el tiempo. Víctor, Mario, ¿quieres decir algo, Víctor? Sí, hombre, quería decir algo. Adelante. Que yo creo que la carta esta es una bofetada a todos los gobiernos de España, desde Felipe González, que cambió, al gobierno de Aznar, al gobierno de Zapatero, al gobierno de Rajoy, que prometió que iba a devolver la independencia al Poder Judicial, que no lo hizo, y finalmente y últimamente al gobierno de Sánchez. Y yo creo que es muy bueno que esto haya ocurrido y que finalmente tengamos un Poder Judicial donde sean los jueces los que se elijan entre ellos. Veremos la evolución de esta medida porque va a ser absolutamente decisiva. Hay documentos en Europa donde se alude a que esto es básico para el Estado de Derecho, lo dicen sin ningún tipo de tapujo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Seguiremos, ya saben, en este canal, aunque seamos de los pocos, OK Diario, nosotros, Es Radio, etcétera, de los poquísimos que seguimos dando una versión un tanto contraria a esta extraña dictadura de la opinión pública en la cual nos han sumergido y nos han sometido. Bueno, seguiremos aquí, ya saben, a lo largo de toda la semana tienen tertulias políticas y nosotros les esperamos domingo a las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.